Es a Porfirio Díaz a quien se le atribuye la frase: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y es que en muchos sentidos parece que esta frase se ha cumplido en la historia del país. México era una nación rica, llena de recursos, con exceso de ellos, como lo advertía el cartón de 1974 de Abel Quesada. En la actualidad, México es un país empobrecido y actualmente sigue siendo saqueado como lo ha sido durante siglos y con el abrazo mortal de Estados Unidos. Pero ¿cómo se llegó a este punto? México ha tenido 3 grandes conquistas a lo largo de su historia. Antes de que los europeos descubrieran el Nuevo Mundo, México fue el hogar de muchas grandes civilizaciones que prosperaron durante casi 4 milenios: azteca, huasteca, izapa, maya, mixteca, olmeca, purépecha, teotihuacana, tolteca, totonaca y zapoteca. History and Headlines califica a las 10 grandes civilizaciones históricas, nombrando a los olmecas y aztecas junto a los romanos, persas y egipcios. La popular imagen de los aztecas representaba a hombres salvajes con taparrabos y plumas encima de pirámides de piedra, realizando sacrificios humanos. Hay que recordar en este contexto las palabras del historiador James Cockcroft: al mismo tiempo que los bárbaros en el Nuevo Mundo apaciguaban a sus dioses paganos con sangre humana, más personas llegaron a su fin quemadas en la hoguera como brujas por los europeos civilizados en el nombre de Jesús. El contacto europeo en 1519 trajo el cristianismo y las enfermedades a las entonces florecientes civilizaciones mexicanas, mientras que los europeos y los indígenas americanos estaban más o menos a la par tecnológicamente. Los europeos eran mucho más hábiles en la guerra y para ellos fue la victoria y el botín. El geógrafo Jared Diamond estima que el 90% de la población nativa americana fue aniquilada por el sarampión, la viruela, la gripe y similares, para los cuales los europeos habían desarrollado inmunidades relativas. México no recuperó su población de 1519 hasta 1940 y tardó más de 400 años en recuperarse. La primera conquista de México fue por los conquistadores españoles. La segunda fue la de Estados Unidos y ha recibido mucho menos reconocimiento. México obtuvo su independencia de España en el periodo 1810-1821 y con ella se abolió la esclavitud, aunque no del todo hasta 1829. El Tratado Adams-Onís de 1819 estableció la frontera entre los antiguos territorios coloniales españoles y la antigua colonia británica, ahora Estados Unidos. Para 1836, la República de Texas sucedió a México y fue anexada a los Estados Unidos en 1845. Al año siguiente provocaron la Guerra México-Estadounidense como una guerra de conquista. 2 años después, México se vio obligado a firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo, cediendo casi la mitad de su territorio nacional.
Estados Unidos ganó lo que se convertiría en partes o la totalidad de California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México, Wyoming y Colorado. La compra de Gadsden de 1853 agregó el sur de Arizona y Nuevo México al botín de guerra. En total, el 55% de México, más de la mitad de su territorio soberano, fue tomado de México por el Coloso del Norte en constante expansión. Se había descubierto oro en Southersby solo unos días antes de que se firmara el tratado. El descubrimiento de oro era desconocido para los signatarios en ese momento, y California se convertiría en el estado dorado, ya que su PIB es mayor que el de todo México en la actualidad. Si Alta California se reincorporara a México, el PIB de la nueva Unión solo sería superado por las megaeconomías de China, Estados Unidos, India y Japón. La tercera conquista de México fue por parte del capital financiero norteamericano y llegó en la forma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y acuerdos neoliberales similares. Esta conquista sigilosa facilitó la repatriación de las ganancias de la inversión extranjera y la mayor integración de México en la economía estadounidense. El TLC puso fin a muchos apoyos del gobierno mexicano a la agricultura, al tiempo que fomentaba la entrada de productos agrícolas estadounidenses y canadienses. En consecuencia, la agricultura campesina y la mayor parte de la agricultura familiar en México son menos viables económicamente. El resultado ha sido una migración interna masiva del campo a las ciudades mexicanas y una migración externa de personas forzadas a abandonar sus tierras hacia los Estados Unidos. Un par de décadas antes, parecía estar a punto de transformarse de un país en desarrollo a un país desarrollado. Se habían descubierto nuevas reservas de petróleo y parecía inminente un auge. Luego, en lugar de continuar con un modelo de desarrollo, México cedió a la presión financiera internacional y cambió a un modelo neoliberal de desregulación y privatización. Se privatizaron empresas que le pertenecían al Estado y fueron entregadas a precios de remate a empresarios amigos del régimen. En unos pocos años aparecían como los nuevos megamillonarios en la revista Forbes. Después del TLC y las reformas neoliberales, la pobreza aumentó en México, mientras que el crecimiento económico per cápita se retrasó en comparación con el resto de América Latina. En lugar de que los salarios se volvieran como los de Estados Unidos, los salarios de los trabajadores se volvieron competitivos con los de Guatemala. México ocupó su lugar en la economía de mercado internacional como una plataforma de exportación para maquiladoras de bajos salarios, fábricas propiedad de extranjeros y que exportan a un mercado extranjero. A pesar de la gran riqueza nacional, el 46% de los mexicanos vive por debajo del umbral de la pobreza. El ingreso per cápita de México es un tercio del de Estados Unidos, lo que se convierte en la frontera con mayor desigualdad de ingresos en el mundo. También ante esta cooperación comercial, el crimen organizado mexicano se ha convertido en el principal distribuidor de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha provocado que más de una tercera parte del territorio esté totalmente controlada por mafias locales, que gracias a la complicidad entre políticos, empresarios, banqueros y halcones, sigan teniendo a México sumido en la violencia.
sin que el gobierno estadounidense haya hecho mucho por intervenir de manera decidida. Ese es México país, lo vamos a ir revisando junto a ustedes y les pido por favor atención que preste a los colores. En color verde, el cartel Jalisco Nueva Generación. El color celeste es el cartel de Sinaloa. El color amarillo es Grupo Local. Y los tres estados que están en color gris son estados donde no hay acción de los narcotraficantes. Entonces, empecemos. En los que son azules, por ejemplo, Quintana Roo, lo que hay es un enfrentamiento entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Quintana Roo, perdón, Cancún. Quintana Roo, Cancún. Claro. En el Mostaza es un enfrentamiento entre el cartel Jalisco Nueva Generación y grupos locales de Oaxaca, Michoacán y el Estado de México. En el rojo, que gran parte más que rojo, sí, rojo bien digo, es un enfrentamiento entre Nueva Generación y los Zetas. Hay otro enfrentamiento intestino en verde entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez. Y hay otro enfrentamiento entre los Zetas y el cartel del Golfo.